Hola, hola, apasionados del VIH. Hoy nos encontramos nuevamente en esta sesión de YouTube con dos invitadas especialísimas, expertas en estos temas, estudiantes de maestría con investigaciones profundas sobre el tema. Hoy nos encontramos con Mayra y con Isabel, con quien vamos a tener un conversatorio suave, tranquilo, donde vamos a hablar sobre aspectos importantes y relevantes sobre el VIH. Mayra e Isabel, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, contémosle a la gente, por favor, ¿qué es este tema del VIH? ¿De qué se trata y por qué es tan importante? Isabel, cuéntanos. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad han habido muchísimas guerras, ¿cierto? Es un fenómeno de importancia global grandísima. Y desde los tiempos de China se han intentado regular de alguna manera estos confrontamientos armados. Inició por reglas, cada vez pues las guerras se habían potencializado y por tanto se ve su necesidad de regularlas, ¿sí? En esa necesidad de regularlas aparece Dunan, un personaje importante en nuestra historia, y aparecen a emergir ya convenciones, tratados internacionales donde se les establecen a los estados unas obligaciones mínimas, normas que deben respetar el momento de los confrontamientos armados, ¿sí? Límites a los métodos y medios que usan, límites respecto a la población que están afectando, ¿no? Porque hay personas que deben ser protegidas aún estando en medio de estos enfrentamientos, y eso es el VIH. Esa cantidad de normas, principios, pueden estar tanto con normas convencionales, derecho consuetudinario, costumbres que se ha formado a lo largo de la historia y de estos enfrentamientos, y que tienen la exigencia de cumplir los estados y los grupos que están en estos enfrentamientos para evitar, digamos que, afectaciones a los derechos de las personas. Muchas gracias. Mayra, por favor, cuéntanos. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos y por intentar darnos más claridad sobre el tema. Por favor, cuéntanos desde tu punto de vista cuáles son los principios más relevantes del VIH. Bueno, como dice Isa, existe toda una normatividad en relación al VIH. Cierto que no solo hablamos de tratados, sino que hay un tema de costumbre, que es una fuente principal del derecho internacional. Entonces, a lo largo del tiempo es que se va creando todo un conjunto normativo. Los principios del VIH surgen como esa necesidad de poder regular o darle un margen de control a toda la normatividad existente, ¿cierto? Entonces, listo, se establece unas reglas mínimas, unas obligaciones mínimas para los estados o para los grupos que están en combate, pero entonces también se les dice, hay unas reglas, pero vamos a partir de unos principios y pues por eso mismo se llaman principios, ¿cierto? La base sobre la cual se van a fundamentar todo ese conjunto normativo del VIH. Entonces, en relación a los principios, como es el de la necesidad militar, la proporcionalidad, la distinción, todo lo que contribuye en esos principios es precisamente a poder cumplir esa normatividad existente sobre el VIH. Cabe resaltar, obviamente, que lo que nos está queriendo, digamos, decir todo este conjunto normativo es la guerra se puede hacer, ¿cierto? Puede haber combate, sí. Pueden haber conflictos, sí. Es algo que no podemos decir, no, es que lo ideal es que no existan, ¿cierto? Pues estaríamos en un mundo perfecto, pero eso no va a suceder. Entonces, como sabemos que somos una sociedad y el derecho nace y surge es por las relaciones sociales, pues siempre van a haber conflictos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a buscar cómo eliminar los conflictos, sino cómo regularlos. Es eso lo que hace el VIH. Y para regularlo, pues vamos a decir, oiga, tengamos unos principios básicos sobre los cuales podamos aplicar el VIH. Es por eso que los principios del VIH son distintos de cualquier otro conjunto normativo del derecho internacional, y por eso lo que busca es eso, sencillamente enmarcar, digamos, esencialmente la distinción de poder proteger a la población civil, es decir, hagan el conflicto, tengan sus combates, pero respetemos, digamos, las personas que no están trabajando o no están contribuyendo en ese conflicto. Entonces, es esa la esencia de los principios, darle como una ruta orientadora al cumplimiento de esa normativa internacional. Perfecto, digamos ahí estamos hablando justamente de esa ruta orientadora para proteger a los civiles, y mencionabas un principio que me parece muy importante, el principio de la distinción. Trayéndolo pues a los casos que estamos viendo hoy en día, Rusia, Ucrania, también tenemos a Israel contra Hamas.
este principio de distinción que busca proteger a los civiles vemos que no se está aplicando. Digamos, en el caso de los rusos, están cogiendo civiles, los están trasladando especialmente a niños. También tenemos a Israel bombardeando a civiles con fósforo blanco. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué se sigue insistiendo en hacer cumplir estos principios como el de distinción cuando nadie los está cumpliendo? Bueno, pues precisamente es eso. Es un margen que le dicen a uno, lo mínimo que debemos tener es ese principio, digamos, de distinción. Pero entonces, como decimos, estamos en una sociedad, ¿cierto? Estamos en una existencia de conflictos que hoy en día son múltiples. Ya no podemos sencillamente decir es un conflicto internacional o es un conflicto no internacional, no, porque digamos, das el ejemplo precisamente de Hamas-Israel, que no podemos decir que sea un conflicto interno porque trasciende fronteras, pero tampoco es un conflicto internacional porque Hamas no está representando como tal a un Estado, ¿cierto? Entonces, hay ya diferentes clases de conflicto que precisamente esta normatividad del DIH se está quedando reducida para poder complementar y entrar a decir cómo regulamos esto que no nos imaginamos nunca que iba a suceder de esta manera, ¿cierto? Entonces, sencillamente dijimos, puede haber un conflicto internacional, Estado a Estado, puede haber un conflicto interno dentro de un Estado con un grupo al margen de la ley, con un grupo armado, pero nunca, digamos, puede haber un conflicto entre un Estado y un grupo armado que está por fuera del territorio. Entonces, son cosas que se empiezan a quedar por fuera de esa normativa internacional del DIH. Sin embargo, para todo lo que sea conflicto, que sea guerra, pues necesitamos tener en cuenta ese principio de distinción. Ahora, el hecho de que eso exista, de que esté establecido en la regulación internacional, que la obligación sea de los estados cumplirlo y tratar de que se dé dentro de un conflicto armado, pues nunca vamos a tener como cumplir esa utopía de que eso sea así. Además, porque depende mucho, o sea, el derecho internacional en general siempre va a depender de la voluntad de los estados, ¿cierto? Entonces, un estado se compromete a una norma internacional, vamos a decir DIH o algunos tratados del DIH, pero siempre vamos a depender de que ese estado quiera o no quiera cumplirlos, ¿cierto? O de que el otro estado o la otra parte con la que se esté enfrentando quiera o no quiera cumplirlos. Entonces ahí es donde uno dice, pues yo por qué voy a respetar algo que el otro no está respetando, ¿cierto? O yo cómo voy a respetar algo si la obligación la tiene el estado, pero jamás no es un estado, no le va a importar respetar absolutamente nada. Entonces es ahí donde se empiezan a agrandar más este tipo de conflictos, se empiezan a desdibujar estos principios y es donde empezamos a ver que necesitamos más herramientas para ir complementando ese DIH, ese cuerpo normativo del DIH. Algo importante ahí para, digamos, dilucidar un poco más de lo que se refiere Mayra, y es, los conflictos armados han evolucionado, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere resaltar? El DIH inicialmente describe los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales. Sin embargo, hay otro tipo de conflictos, como lo señalaba, y hay otros escenarios, otros armamentos, ¿sí? Cada vez se va ampliando ese aspecto un poco de los conflictos y cómo se van desarrollando. Entonces, el DIH, los convenios de Ginebra 1949, ¿cierto? Los protocolos adicionales han surgido a partir de allí un montón de convenciones intentando regular ciertas armas, proteger ciertas personas, pero el avanzar de la guerra y de estos elementos que se usan es muchísimo más rápido que el avance del derecho. Entonces, siempre va a ser muy difícil que cuando surja una nueva situación ya hayan unas normas que lo regulen. El principio de distinción, además, es un deber que debe cumplir, digamos, el Estado, pero también cualquier grupo armado que se vea involucrado en un conflicto, ¿cierto? O hacer parte de las hostilidades. Pero la pregunta más grande del DIH es, ¿quién establece que hay una infracción o no? Hay un organismo internacional que le pueda decir a un Estado, oiga, es que usted está haciendo infracciones al DIH. ¿Quién podría decirle entonces ahorita a Israel, usted no está cumpliendo con las infracciones del DIH, ¿cierto? Por eso dentro de la investigación que nosotros estamos haciendo y el planteamiento de que el DIH se queda corto, que requerimos de muchísimos más elementos del derecho internacional público para poder regular todas esas situaciones del conflicto armado, hace parte de eso. Eso era.
Esto hace parte de uno de los principales retos que tiene en sí mismo el derecho. El derecho siempre quiere ir muy cercano a lo que sucede en la realidad. A veces lo alcanza, a veces se queda atrás. El VIH puede ser un ejemplo de eso. Nos estamos quedando atrás con relación a lo que sucede en la realidad. Pero quisiera construir sobre el argumento que ustedes están manifestando, y es en relación a que realmente el VIH como instrumento es realmente un instrumento efectivo para poder garantizar esos mínimos de los cuales estábamos hablando. ¿En relación a qué? ¿Quiénes hoy por hoy están en la capacidad de generar conflictos internacionales? Los estados que están en esa capacidad son estados pues, que hoy por hoy pueden ser llamados potencias, sean militares, económicas o demás. ¿Realmente este derecho internacional humanitario los cobija a ellos? Estoy hablando de países como Rusia, como Estados Unidos, como la capacidad que podría llegar a tener China, la que tiene Europa. Y nosotros estamos viendo que en los conflictos que se están desarrollando hoy por hoy, se están cumpliendo muchas nuevas formas de guerra, lo que estamos viendo con los drones, como tú lo manifestabas, temas de inteligencia artificial, pero también estamos viendo mucha violación de estos principios del derecho internacional humanitario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que se debería hacer desde el derecho internacional humanitario para que podamos garantizar esos mínimos? Bueno, aquí reiteramos un poco planteando la investigación que estamos realizando, apoyando, ¿cierto? Esta idea del doctor Giancarlo, y es que no se puede tener como sinónimo al VIH frente al derecho que debe ser aplicable a conflictos armados. Muchas veces la gente piensa que es lo mismo y no lo es, ¿cierto? El VIH regula medios, métodos, ¿cierto? Personas que deben ser protegidas. Y ya, se quedó corto. Como tú dices, hay nuevos armamentos. Entonces, habría otra norma a nivel internacional, otra rama del derecho público que tendría que entrar a ser aplicada, ¿cierto? Vamos a poner algunos ejemplos. Hablaste de inteligencia artificial, derecho informático internacional, tendríamos que revisar todo lo de los ciberataques, etcétera, ciberguerras, ¿no? Otros ambientes en el espacio ultraterrestre, ¿cierto? Entonces el derecho aeroespacial internacional, porque los satélites ya, ¿no? Son los que están controlando fronteras, están dando información y toda que puede ser usada en estas nuevas guerras, ¿cierto? Por ejemplo, para la protección de las personas, ya muchos organismos internacionales, tribunales han dicho que hay unas convergencias entre el VIH y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Que no son apartes. Claro, cada uno regula unas cosas, pero son complementarios, se interrelacionan. Y hay en algunas situaciones de conflicto que deben respetarse algunas normas del derecho internacional de los derechos humanos, aún siendo el VIH lex specialis, pero se complementan, ¿cierto? Ya le dejaré a Mayra, que es la experta en penal, cómo esto pasa también y se da un engranaje con el derecho penal internacional y el derecho internacional penal, ¿cierto? Porque nos damos cuenta cómo al margen de un conflicto, las diferentes formas o actores las voy a tener que regular a partir de una rama específica del derecho, no solo del derecho internacional humanitario. Es ese compacto de normas. Y ese es nuestro nuevo concepto del derecho internacional aplicado a los conflictos armados. Es decir, pretender que el VIH, como desde su nacimiento, sea la solución o la respuesta a todo lo que se genera en conflictos armados, ya es pues completamente absurdo. O sea, el VIH no va a responder a todo porque, como tú dices, la sociedad, la evolución, corre muchísimo más rápido que el derecho que se tenga que construir, que se tenga que hacer un tratado. O sea, cuando terminan de hacer un tratado ya nació una nueva guerra, un nuevo escenario, un nuevo contexto, un nuevo medio, un nuevo método, infinidad de cosas, ¿cierto? Entonces, el VIH no puede ser simplemente la respuesta. Necesitamos armarnos de muchas otras cosas, de acompañar a ese VIH, de muchas otras cosas que le dé solución, porque, digamos, si mientras estamos resolviendo dentro del VIH, dentro de ese conjunto normativo del VIH, cómo regular un medio o método de guerra en relación a la inteligencia artificial, pues
ya el derecho informático ya lo está hablando. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de desgastarnos haciendo esto acá? Y sencillamente llamamos al derecho internacional informático, lo unimos a lo que existe de DIH y pues con eso se puede dar una respuesta más fácil y factible a eso que está sucediendo en relación a ese tema. Ahora, volviendo al tema de las potencias y de toda esta macrocriminalidad, crímenes de guerra de la humanidad, pues precisamente como el punto esencial de la existencia de tanta normatividad es la protección humana, ¿cierto? Entonces, como dice Isa, siempre va a estar unida al derecho internacional de los derechos humanos porque es lo primordial, la existencia humana, es lo que tenemos que proteger. Pero entonces, en relación a las potencias, recordamos que son los mismos estados los que aceptan, ¿cierto?, una competencia de un tribunal, son los mismos estados los que reconocen o se obligan con un tratado, los que reconocen a través de un proceso de opinión juris, de costumbre, de una práctica internacional que pueda establecerse y decir esto es costumbre internacional para Estados Unidos, para Rusia. Es demasiado difícil porque no todos los estados estamos en el mismo nivel. Ahí sí, como dice el dicho, todos estamos en el mismo océano, pero no todos estamos en el mismo barco, ¿cierto? Entonces hay estados que, digamos, Colombia ha sido receptivo en reconocer toda la normativa internacional que se regule sobre el tema. Colombia hace parte, trata de comprometerse, de obligarse, pero no va a suceder lo mismo con los demás estados y no existe una forma de obligar a que un estado se comprometa o se obliga a cumplir algo, ¿cierto? Entonces es por eso que vamos a ver siempre esta diferencia entre lo que llamamos las potencias o los países con mayor desarrollo armamentístico o económico, financiero o como se quiera ver, porque siempre va a haber un desnivel, no tanto en lo que puedan tener de más, ¿sí?, sino a lo que están comprometidos a hacer internacionalmente, ¿cierto? Entonces, es eso lo que nos va a diferenciar siempre en este océano en el que estamos todos, y es que hay estados que se van a comprometer a cumplir algo, mientras que hay otros estados que no lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, es eso lo que no permite que el simple DIH pueda abarcar un conflicto, sino que necesitamos armarnos de muchísimas más herramientas que nos las da el mismo derecho internacional público y poder hacer una convergencia, armonizar todas las ramas del derecho y poder establecer y decir la solución o buscar respuestas a un conflicto armado no lo va a dar solo el DIH, sino un derecho internacional aplicable a los conflictos armados que se va a componer de muchas otras ramas que sean necesarias para resolver determinado conflicto. Porque como lo decía Isabel, ¿quién en el mundo puede decir si hay un conflicto armado o no? O sea, ¿quién lo puede declarar? No existe un órgano internacional que tenga la última palabra de decir acá hay un conflicto o acá no lo hay, o qué tipo de conflicto hay, no existe. Acá hay una infracción, acá no la hay. Acá venga usted y responda o no responda, ¿cierto? No lo existe. En el derecho internacional penal y el derecho penal internacional, pues en el derecho penal internacional tenemos ahorita la CPI, pero pues la CPI como derecho penal internacional que sanciona crímenes de guerra propios del DIH, de las infracciones al DIH, pues no tiene todo el potencial porque necesita de esa competencia que le den los estados, ¿cierto? Entonces, si Estados Unidos, Rusia no le da la competencia a que la CPI venga y me investigue o venga y me persiga como presidente o como alto mando responsable de un conflicto armado o de unos crímenes de guerra, pues no va a suceder nada, ¿cierto? Además, que aparte de todo la CPI tienes una capacidad complementaria, ¿cierto? Es decir, primero, la CPI espera a ver internamente qué se hace dentro del Estado. Es decir, hagan el conflicto, vuélvase todo, destrócese todo. Cuando termine el conflicto, miren a ver a quién van a sancionar, y cuando ya no sancionen y cuando ya se acabó el conflicto y cuando ya pase todo, ahí sí ya mira la CPI si puede entrar a sancionar a alguien o no, ¿cierto? Entonces, es un poco lento y traumático si nos quedamos a esperar que el DIH solucione absolutamente todo. Es importante conocer todo lo que tiene el DIH, sí, pero empezar a conocer todo lo que necesita el DIH. Entonces, muchas gracias, Mayra. Por favor, Isabel, cuéntanos, ¿tú qué opinas sobre el artículo 3 común del Convenio de Ginebra, tu postura frente al conflicto armado no internacional en Colombia? Digamos que hay diferentes posturas, ¿cierto?, respecto al conflicto en Colombia. Algunos dicen que hay como 8 conflictos armados. La CICR internos. habló de 8 en el De 2023. 8, exacto. Nosotras obviamente estamos en línea con lo que venimos estudiando y la posición del doctor Giancarlo, y no son 8, es uno. Es uno que tiene
diferentes escenarios, porque de acuerdo al concepto del conflicto armado no internacional, los actores pueden ser múltiples. O sea, no significa que son dos partes, entonces aquí ya hay otro conflicto, pero como nos trasladamos a otro lugar, hay otras dos partes, hay otro conflicto, no. El conflicto colombiano es uno solo, un conflicto que lleva muchos años de historia, que han venido cambiando un poco los actores, pero tiene un mismo fin, digamos que una misma finalidad, y por eso para mí es solo un conflicto armado en Colombia. Gracias. Perfecto, ahora pues la pregunta va para las dos, porque va dirigida también a nuestros televidentes y es, ¿qué mensaje o qué invitación le podemos dar a las personas? Porque ya hemos visto que al VIH le falta mucho. ¿Qué mensaje le podemos dar para que se animen y se integren a grupos de Derecho Internacional Humanitario o al CERDI que tenemos en la Universidad Militar Nueva Granada? ¿Qué mensaje les darían? Bueno, yo creo que lo principal, ¿cierto? Para nosotros como seres humanos, además de conocer nuestros derechos y deberes fundamentales, debemos conocer cómo debe ser nuestro comportamiento respecto al mundo. O sea, nosotros hacemos parte del engranaje del mundo. La base de todo el derecho internacional y todo el derecho en general es la dignidad humana, ¿sí? Y por tanto todos debemos aportar a ella. Yo no puedo decir en ese sentido que si yo no estoy involucrada en un conflicto, mi país no está involucrado en un conflicto, no me afecta, yo no tengo por qué no conocer o no saber cómo es esto. Nos damos cuenta que en el contexto internacional hay muchos conflictos, hay mucha gente afectada, y yo no me puedo quedar como simplemente apartada o aislada sin desconocer qué es lo que está pasando. ¿Cómo puedo yo interesarme y conocer respecto a cómo se está desarrollando esto, tener mi propia posición, que si me preguntan al respecto de qué está pasando en el mundo, yo pueda tener por lo menos esos conceptos básicos de qué es un conflicto armado, cuáles son sus medios, métodos, qué está haciendo Israel, está correcto o no, no lo puedo juzgar, pero debo estar contextualizada y poder tener mi propia posición de lo que está sucediendo, y no lo puedo tener si desconozco, ¿cierto? El derecho, independientemente que seamos abogados o no, el conflicto armado y las guerras nos involucran a toda la humanidad, y por eso todos debemos estar inmersos y estudiar cómo sucede en el fenómeno. Además, porque en el marco de la evolución de los conflictos armados no sabemos en un futuro cómo se pueden dar estos conflictos armados, y por eso debemos tener presente todos esos actores. Entonces, estar pendientes en las redes. Me está llegando información falsa, ¿eso qué quiere decir? ¿Me quieren afectar lo que estoy pensando, lo que estoy viendo? De alguna manera me está afectando. Entonces, si yo desconozco que se pueden hacer esos ataques, mandarme esa información falsa, que me pueden estar vigilando satelitalmente, que cuando yo paso en las fronteras me vigilan, todo lo que podemos hacer, puede estar inmerso en un conflicto y me puedo estar quedando o haciendo parte de él sin darme cuenta. Bueno, unido a lo que dice Isa, yo pienso que el problema más grande de todos los seres humanos es el desconocimiento o en sí la ignorancia, ignorar algo, ¿cierto? Y pensar que no necesitamos conocerlo. Entonces, sencillamente todo lo que sea derecho, no, pues para eso están los abogados, y ya no, es que todas las personas deben conocer sus derechos, sus obligaciones, y en el marco de este tema del derecho internacional humanitario o de los conflictos armados, pues todo el mundo debe conocer, porque es que afecta directamente al ser humano independientemente del lugar en el que esté ubicado. Entonces, el hecho de que el CERDI esté involucrando a la comunidad en general, no necesariamente abogados, sino que las personas sepan hasta el punto más sencillo, y es, oiga, esta estructura es protegida o no es protegida si sucede algo, ¿cierto? O sea, todo deben de conocerlo. Un niño es protegido o no es protegido, una mujer, unas personas, o sea, todo algo tan sencillo. No es propio solo del derecho, ¿cierto? Que el derecho lo regule no quiere decir que solo sea para los que sepan o conozcan del derecho, no. Esto es como democratizar y dar un conocimiento más amplio y general a toda la comunidad. Además, porque no solo
en relación a lo que pueda generar en sí directamente el conflicto, sino que las personas no pueden decir, no, pues que haya guerra, igual yo tengo que trabajar, producir y vivir, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Las personas desconocen que esa guerra, que así sea en Israel, en Rusia, en donde sea, termina afectando por poco o por mucho hasta uno que está acá sentado en Colombia. Entonces, por ejemplo, las personas que se dedican sencillamente al comercio o trabajan porque necesitan generar ingresos, pues no se dan cuenta que todo lo que sucede en el mundo en relación a conflictos armados termina afectando también la parte comercial, la parte laboral, la parte de sus ingresos. Entonces es desde ese punto esencial que todo el mundo conozca lo que sucede, si está bien, si está mal, si se adecua o no a la regulación mínima que existe, digamos, en derecho internacional humanitario, si se complementa con otras cosas. Poder sencillamente identificar. Estamos en un mundo en el que hay hipercomunicación, hay hiperinformación, pero que exista esa hiperinformación no quiere decir que estemos completamente informados o adecuadamente informados o que no terminemos de ignorar las cosas. Entonces es dar ese interés a las personas de que conozcan y que sepan que se pueden involucrar sin necesidad de tener una profesión o ser abogados o ser algo, sino sencillamente desde lo básico y lo esencial, conocer qué se debe proteger, hasta qué punto se debe proteger, cómo se puede proteger en relación a un conflicto armado, hasta dónde puede llegar un conflicto armado y qué impactos puede tener en las personas del común. Ese es como ese objetivo del CERDI y es la importancia y la necesidad de que eso exista. Perfecto. Desafortunadamente, el tiempo en los medios no es más largo. Quiero darles las gracias, Isabel y Mayra, por su tiempo. Las apreciaciones y los comentarios que nos han dado nos sirven para construir sobre la base de conocimiento, para que podamos tenerle esa concientización. Pues no me queda más que agradecerles a ustedes infinitamente, a mi compañero Carlos y Geraldine, y los esperamos para una próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.